Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la Cátedra Alicia Goyena en este formato que todos ustedes conocen y que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Eh, Soy Beatriz Miranda, la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, y me acompañan hoy fundamentales para la realización de estas actividades mis compañeras del equipo, la profesora Marcela Turubich, encargada de comunicaciones de la Casa de Alicia, y la profesora Karina Techera, que trabaja con nosotros justamente en esto, en apoyo a las actividades. Así que, bueno, en nombre de todo el equipo de la casa, que no somos muchas más que estas tres, pero bueno, hay alguna compañera más que forma parte del equipo, les damos la bienvenida. Esta actividad está organizada por la Inspección de Educación Social y Cívica, Sociología y Derecho de la Dirección General de Educación Secundaria. Están acompañándonos las inspectoras profesora Clara Borges, María Soledad Lombardo y Claudia Piñeiro. Por supuesto, bienvenidas, y en el agradecimiento de la Casa de Alicia por proponer esta actividad, que en realidad es un ciclo, ¿verdad? Para integrar nuestra agenda. Antes de darle la palabra a las inspectoras para que presenten la actividad y el ciclo en su totalidad, le voy a dar la palabra a Marcela para que les hagas algunas indicaciones mínimas de funcionamiento. No sin antes darles la bienvenida a las compañeras que hoy son las responsables de la actividad, ¿verdad? Eh, a las profesoras que van a actuar hoy como expositoras. Muy bienvenidas, por supuesto, y bueno, buena jornada para todos. Muy buenas tardes para todos, un gusto recibirlos en nuestra casa. Y bueno, quería comentarles algunas cositas que aparecieron por allí en el video mientras iban ingresando a este espacio virtual. Para que esto fluya muy bien y no tengamos problemas de cortes de conexión o de problemas al entendernos, al escuchar las exposiciones, les pedimos por favor solamente a los expositores que tengan el micrófono y la cámara prendida, y a las inspectoras cuando estén presentando. Después, a las personas que van a estar escuchando el ciclo de hoy, este primer encuentro del ciclo, les pedimos por favor que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Hace un ratito ya estuvimos apagando, desde acá de la coordinación ya estuvimos apagando algunos micrófonos, porque aparecen conversaciones de la casa, el perro que ladra, la puerta que se golpea, los niños que piden la merienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les pedimos por favor, ¿sí?, que cuiden eso, tener apagada la cámara y tener apagado el micrófono. Esto se va a estar grabando, ¿sí? Y con el permiso que mucho agradecemos de las expositoras, y dentro de unos días va a estar a disposición en el canal de YouTube de la Cátedra Alicia Goyena, para que quiera volver a verlo y a escucharlo, o bueno, socializarlo, lo puede hacer, porque sabemos que hay gente que quedó sin posibilidad de integrarse al día de hoy a esta charla porque los cupos se completaron. Entonces, les pedimos por favor que cuiden eso, que el micrófono esté apagado, miren los dibujitos de abajo a la izquierda, que la cámara y el micrófono esté apagado para que esto fluya de la mejor manera posible. Así que agradecemos mucho, los dejamos en manos de las inspectoras para que presenten la actividad del día de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos, y todas, desde la Inspección de Educación Social y Cívica. Estamos con las compañeras Soledad Lombardo, con la profesora Claudia Piñero, quien les habla Clara Borges, tratando de llevar adelante esta actividad que la hemos pensado en conjunto, y bueno, pensando en esto de que se celebran 40 años del retorno a la democracia. Bueno, dar participación a los docentes y a los estudiantes para que se pueda escuchar la voz de los docentes y los estudiantes en estas actividades. Y bueno, esperamos que puedan participar en los ciclos venideros, que el próximo va a ser el 30 de junio y el tercero el 28 de julio. Tener en cuenta de anotarse con anticipación, como decía ahí la compañera, porque si no se quedan sin los cupos. Y bueno, darles la bienvenida, agradecerles la presencia y darle la palabra a mis compañeras que están ahí, Claudia y Soledad. Buenas tardes a todos. Bueno, la bienvenida a todos los docentes, compañeros y compañeras, a las profesoras que van a
a presentar su actividad en el día de hoy. Bueno, y como decía Clara, tener presente las fechas e inscribirse, ¿verdad? Prontamente. No sé si Claudia quiere decir algo y buena jornada para todos. Gracias. Bueno, bienvenidos compañeros, gracias compañeras. Sí, en este marco, acá estamos en Tacuarembó, en el norte, lloviendo muchísimo, mucha tormenta, y en este tema que para nosotros es vital en la construcción de ciudadanía y en la relación con los otros. Entonces, fue un pienso, me parece que para nosotros, para todo el colectivo docente, enriquecedor. Así que bueno, los esperamos en las otras instancias y justamente en esta construcción de ciudadanía, lo importante de la participación de los docentes y los estudiantes del país. Bueno, muchas gracias y bueno, y los esperamos la próxima jornada. Con relación a la dinámica del día de hoy, ustedes van a contar con la presencia de la profesora Yael Montero y la profesora Nadia Rosales, que están ahí ambas, que ya han participado en otras actividades y a nosotros nos pareció sumamente importante el aporte que ellas han realizado. Así que bueno, les hicimos una propuesta, ellas aceptaron y bueno, van a trabajar con nosotros en primera instancia. Yael Montero es profesora egresada en la especialidad de Derecho, también es licenciada en Pedagogía, y Nadia Rosales, acá tenemos una actividad interdisciplinaria porque es profesora de Filosofía y estudiante de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades, ¿verdad? En la segunda instancia van a tener a la profesora Margarita Guiar, que ahí está, y con los estudiantes de José Pedro Varela, ¿verdad? Que van a hacer cierre de la actividad del día de hoy. La voz de los docentes y la voz de los estudiantes para este equipo de inspección es fundamental, como decía Claudia hace un ratito. Así que bueno, desearles una muy buena jornada y bueno, que disfrutemos todo de esta actividad donde ustedes son los protagonistas. Así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Mientras que voy compartiendo por acá, en primer lugar agradecer nuevamente a la inspección por la oportunidad, a la cátedra Alicia Goyena y a todos los que están virtualmente presentes con nosotros. Sí. Vamos viendo por ahí si sale la presentación. Bien, ahí, un minutito y está cargando. Bien. La ponencia que vamos a presentar se llama Democratizar la educación en contextos de encierro. Entre principios y precipicios, a mí no me va a ganar el destino. Y bueno, tomando la oportunidad y en conmemoración de los 40 años del retorno a la democracia, nos pareció importante exponer nuestras prácticas educativas en este entendido, ¿no? de hacerlas llegar también, de hacerlas accesibles a la sociedad y también de alguna manera llevar la sociedad al ámbito de privación de libertad, que es donde trabajamos. Vamos a ir haciendo referencia a algunos autores que consideramos importante traer de alguna manera a la época actual, entre ellos a Corseñac, que creo que es un gran referente para todos los docentes de Derecho, en este entendido también de que es necesario traer cierta justicia social y que eso se logra a partir de la participación ciudadana, ¿no? Es necesario que la ciudadanía tome conciencia y se involucre en el problema de democratizar el derecho a la educación en general y en contextos de encierro en particular. Bien, bueno, tenemos una dinámica que les vamos a pedir que piensen y que escriben en el código, que vos, no sé cómo se llama eso. Sí, en código QR. Ahí va, un valor que consideren indispensable para la democracia. Y bueno, les vamos a dar ahí un minutito para que ingresen. Mientras tanto, les comento, la compañera, bueno, profesora de filosofía, es referente en Colonia Berro, en el Liceo Colonia Berro. Hace 6 años que trabaja allí, los últimos 3 como referente. Y yo, bueno, profe de Derecho, trabajé el primer año como profesora y los últimos 2 años como adscripta. Un poco para contarles ahí cuáles son los roles que ocupamos. Y juntas formamos lo que se llama el equipo de gestión del centro. Todos los centros de privación de libertad cuentan con un equipo de gestión, que somos quienes nos encargamos del funcionamiento de la dinámica inicial, bueno, la parte administrativa entre las dos, y de cómo vamos a trazar la trayectoria educativa de los jóvenes que van llegando a los liceos.
Bueno, nosotros tenemos como objetivos bastante claros a la hora de presentarnos a estas instancias académicas, como decía recién mi compañera, tenemos como el deber de alguna manera y la oportunidad de demostrar un poquito en qué están los contextos de encierro, y siempre nos vamos a referir a contextos porque en un mismo espacio, en una misma aula, tenemos chiquilines de diferentes lados, de diferentes lugares y con diferentes circunstancias. Bueno, les queremos mostrar algunas prácticas que van a favor de lo que nos convoca hoy, en esto de poder construir ciudadanía, de empezar a reflexionar desde otros lugares, no siempre desde el lugar del infractor o del error, sino desde la asertividad y desde el éxito o de las situaciones de éxito que los motivan a seguir adelante. Y bueno, contarles un poco de cuáles son los desafíos que enfrentamos nosotros en privación de libertad con jóvenes que tienen conflictos con la ley. Y bueno, de alguna manera en esto de democratizar, queremos mostrar un poco las prácticas que tenemos en nuestro liceo Colonia Berro. Bueno, en primer lugar les vamos a comentar un poquito, bueno, cómo es la realidad de la educación en contextos de encierro y cuáles son un poco los principios en los que nos asentamos de alguna manera, cuáles son esos pilares que tienen los programas de exploración pedagógica, ¿sí? Dentro de ellos la educación en contexto de encierro, también forman parte de estos programas áreas pedagógicas y SECAP, y dentro de lo que es la educación en contexto de encierro se diferencia la educación en INR, que sería la privación de libertad de adultos, y INISA, que es la privación de libertad adolescente. Trabajamos en forma multigrado y multinivel, esto quiere decir que dentro del aula tenemos estudiantes de todos los niveles, en el caso de los docentes de Derecho sería a partir de tercero, quinto y sexto, incluso los docentes que somos Plan 2008, si sos de Derecho podés tener estudiantes en quinto de Sociología y viceversa, lo cual, bueno, muchas veces termina siendo una dificultad, ¿no? El planificar en un aula multigrado, que de repente los maestros tienen un poco más de información en este ámbito y la nuestra es totalmente nula, ¿no? Estamos acostumbrados a gradificar y compartimentar. Y a su vez se da el multinivel, ¿no? Dentro del mismo grado, cada estudiante tiene accedido a una determinada zona de desarrollo, digamos, en palabras de Vygotsky, que la vez pasada no me acordaba del nombre, se me había borrado. Bueno, el aprendizaje también se da a saltos. El ciclo lectivo no es como en los liceos que empieza en marzo, termina en diciembre. Acá el ciclo lectivo es totalmente personalizado, está dado por el ingreso del estudiante al sistema penal y bueno, y también está condicionado por su egreso o traslados dentro de los distintos centros de privación de libertad. Se promueve lo que es la intermultitransdisciplinariedad, porque ya que los estudiantes pueden asistir poco al liceo, obviamente que si pueden trabajar en más de una materia al mismo tiempo, eso va a favorecer su proceso, ¿no? Y su trayectoria, digo, más allá de todas las cosas positivas que sabemos que tiene la multidisciplinariedad. Y además también se promueven las metodologías activas y el diseño universal para el aprendizaje se hace totalmente necesario. Trabajamos continuamente con la incertidumbre, en esto siempre hacemos referencia a un autor que concibe de alguna manera lo que él llama la otredad, que es Carlos Escliar, un argentino bastante vigente, que tiene que ver con esto, ¿no? De aceptar la imprevisibilidad del acto educativo, el comprender al otro desde la mirada del otro, ¿no? Esto de la empatía que todo el tiempo tenemos que estar trayendo en un trabajo que es cuerpo a cuerpo, que apela a lo empático y a lo vincular. Bueno, para ingresar al liceo, que ahora les vamos a contar un poquito más, los estudiantes tienen que pasar por estas esclusas, por estas rejas, por todo un perimetral, asisten en camionetas. En toda la Colonia Berro funcionan 3 liceos, 2 en el turno matutino y 1 en el turno vespertino, y asisten estudiantes de los 6 centros de privación de libertad que conviven de alguna manera dentro de un mismo terreno.
Y nosotros, bueno, trabajamos en uno de esos centros que durante muchos años fue un centro de las peores condiciones, de mayor encierro, y donde se practicaban, donde hay numerosas denuncias de violación de derechos humanos. Entonces, intentar llevar a cabo un acto educativo entre rejas y condicionados por todo un entorno simbólico muy pesado, de alguna manera, termina transformándose como en un precipicio, ¿no? En una dificultad que hay que intentar sortear constantemente. Los estudiantes, además, como les comentaba, llegan en camionetas para llegar al liceo, para salir de sus centros. Los estudiantes que trabajan con nosotras se someten a cacheos, a requisas y demás. E incluso, perdón, uno de los centros que asisten llegan hasta la puerta del liceo con esposas y grilletes, lo que hace que se prioricen de alguna manera lógicas punitivas que generan ciertas tensiones y revictimizaciones de nuestros estudiantes en un momento en el que nosotros intentamos como defender esa libertad y que sea un espacio licial, que se parezca lo menos posible a una cárcel y bueno, que de a poco se pueda ir generando espacios más democráticos, donde se les dé mayor participación. Esto era un poco a principio de año, contamos con 4 salones celdas, porque las puertas no las podemos mostrar, pero son puertas de cárcel. Con mirillas y con pasaplatos. Ahí está. Tenemos una sala común, que allí ellos tienen unos muebles donde pueden ejercer un poco su libertad y agarrar sus propios materiales, y bueno, sus cuadernos, todos sus materiales están allí, y tienen un acceso relativamente libre, obviamente cuidando ciertos elementos como un sacapunta o las tijeras, que sí, lamentablemente hay que hacer un uso más restringido. Este es nuestro espacio de trabajo, la inscripción, que ahora de a poquito va teniendo un poco más de color. Y tenemos por allí, se ve una puerta, un espacio que es un poco más abierto, que es el patio, que cuando las camionetas lo permiten, compartimos allí algunos reclamos, reivindicaciones de derechos por parte de ellos y anécdotas y demás. Nuestro liceo funciona de 9 a 12, tienen 3 horas de clase, y la realidad es que las convivencias, los conflictos que ellos traen de la afuera, hace que la asistencia a la clase sea bastante compleja. Pero una cuestión que nosotros destacamos y que lo defendemos como un logro y como una democratización de la educación, es que el año pasado había 9 estudiantes que no asistían en ningún momento del año asistieron a clase, y este año asisten por lo menos 2 veces, 2 horas por semana. No es lo ideal, no es una educación de calidad, lo entendemos así, por eso también queremos hacer un análisis crítico de las prácticas que podemos llevar a cabo, pero bueno, dentro de este mar de precipicios lo vemos como un flotadorcito ahí, más allá de la desigualdad, la fragmentación, la exclusión, la deshumanización y la indiferencia que se visualizan los espacios y en estas cuestiones de que la calidad muchas veces no es la mejor, más allá de los esfuerzos. Bien, queremos contarle en esto de poder ir caracterizando y acercándoles a ustedes cómo es la educación en contexto de encierro, para poder luego comentarles algunas reflexiones críticas a partir de los autores. Es decir, bueno, ¿quiénes son los jóvenes? ¿Qué subjetividades recibimos nosotros en nuestros espacios? En el encuentro anterior hablamos de Bauman y hablábamos de los desechos humanos, y ahora nos ayornamos un poquito y queremos introducir la mirada de tal vez algunos autores, como por ejemplo de Hannah Arendt, de Chui Han. Nos sonrimos porque nos costaba decir. Bueno, los chicos que vienen a clase tienen entre 14, 15 años y 22 al momento. Con la llegada a la LUC vamos a llegar a tener estudiantes de hasta 26, 27 años, pero bueno,
ahora estamos con estos jóvenes, algunos muy pequeños y otros muy jóvenes. Nada, ahí nosotros le compartimos a ustedes unos poemas que ellos escribieron el año pasado en un proyecto de círculo de lectura, donde nosotros íbamos acercando diferentes textos pequeños, y ellos empezaron a acercarse a leer y a generar cierto gusto por la lectura, y bueno, después empezamos a ensayar algunos breves textos, que no se los vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero bueno, los tienen allí. Bien, con respecto a lo que es la dinámica de un liceo dentro de las lógicas de privación de libertad, nosotros siempre estamos en la lucha y en la dificultad y en el precipicio de poder concebir al otro y a su subjetividad como un estudiante. Un estudiante, no un preso, no una víctima, no un victimario, sino que estamos allí como garantes del derecho a la educación para tratar de acercarles a ellos a partir de nuestras prácticas condiciones de una cultura que sea de calidad, que les sirva a ellos para empezar a tomar otro tipo, para poder pensar las cosas de otra forma y tener breves experiencias tal vez de otro tipo de cultura que no son las que ellos están acostumbrados como a consumir. Entonces, muchos de los jóvenes, sus intereses tienen que ver con lo que se consume hoy en las redes sociales, en TikTok, Instagram, o lo que viene de las canciones de reggaetón y demás, que tienen que ver con toda una cultura carcelaria y de apología a la delincuencia que nos es una dificultad notoria a nosotras a la hora de tener que buscar los intereses y empezar a concebir prácticas que les ayude a darle voz a las cosas que les pasan, y bueno, ahí vamos como con diferentes prácticas. Bien. Sí, en esta línea también Byung-Chul Han menciona esta cuestión de la manipulación, ¿no? Él dice que hoy en día no hay una democracia, sino una tecnocracia, que de alguna manera las mentes se manipulan a través de la psicopolítica, ¿no? Esta cuestión a partir de las redes y que son también relaciones como un poco efímeras, ¿no? Él critica de alguna manera ese comportamiento, pero bueno, nosotros entendemos también que nuestros estudiantes, en el fondo, los estudiantes en general, pero estos estudiantes en particular no estaban acá porque realmente lo eligieron, sino que de alguna manera la vida los trajo hasta acá y por tanto terminan siendo bastante manipulables en un montón de cosas. Sí, y es menor decir que ellos son, de alguna manera, y lamentablemente en esto de algo así como los residuos sociales, que era lo que hablábamos la vez anterior, sino que además son chiquilines que son producto de la exclusión, de la marginalidad, de estar a temprana edad en la calle, sin un adulto referente o un adulto positivo referente que les pueda dar de alguna manera el sentido de la educación o lo valioso de la educación, y que mucho menos estar al alcance de respetar algunos derechos por diversos motivos y razones. La delincuencia, como le suelen llamar a estos chicos, ¿no? Los delincuentes negros y en sinfín de adjetivos calificativos horribles, que en realidad los instala a ellos también en un lugar. Y a todo esto hay que sumarle la lógica de encierro, qué significa ser un adolescente preso, cuál es la fortaleza, ¿no? Cómo hay que ser, qué se espera de ellos. Todas esas cosas juegan y confluyen en los espacios del liceo. Sí. No, eso. Perdón. No, que de alguna manera también terminan siendo, al no encajar con lo que la sociedad de alguna manera pretende de ellos, terminan siendo intolerados por nuestra misma sociedad, ¿no? Que un poco es producto también de esa marginalidad de la que vienen, y a su vez se les niega la participación en todos los espacios, directamente se los anula de la participación, lo cual también termina o continúa, perpetúa esa erosión de los vínculos familiares, sociales, etcétera, y les genera como una gran desconfianza, ¿no? Ellos son como súper desconfiados en esto de quienes llegan a nuestras aulas, y yo qué sé, como que también en algún punto desconfían de la democracia. Nosotros les hablamos de derechos y ellos no los ven reflejados, no lo ven aplicados de alguna manera a sus vidas. Entonces, bueno, a partir de acá, como analizar algunas tensiones y desafíos. Primero, en el ámbito jurídico, ¿sí? En lo que tiene que ver con el deber ser, tenemos como muchas normas que hacen al acto educativo, ni hablar la Constitución, que enumera muchos derechos,
que les son negados, en la mayoría de los casos. Bueno, la Ley General de Educación, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el que reglamenta las penas de los delitos de los adolescentes, no está normatizado en el Código Penal, y que, como bien comentaba la compañera, el Código de la Niñez fue modificado por la Ley de Urgente Consideración. Algunos aspectos que modificó, bueno, el aumento de las penas mínimas aumentan para los delitos graves, por ejemplo, la rapiña, y pasa de 1 a 2 años. Las penas máximas, como bien les decía la compañera acá, pueden llegar a estar 10 años privados de su libertad, antes eran 5, y este aumento fue para los delitos gravísimos, como el homicidio muy especialmente agravado, abuso, y bueno, en fin. También se amplían los delitos para los cuales se conservan los antecedentes penales, como el caso de la rapiña, que antes no estaba contemplado, y se habilita la aplicación de procesos abreviados, que, como bien sabemos, implica la aceptación de la culpabilidad, que, bueno, no siempre es lo mejor. Incluso hay autores como Oscar Sarlo, Susana Arguet, que es defensora de menores, y numerosos informes de derechos humanos que evidentemente dicen que no aportan a su resocialización, digamos, ¿no? En definitiva, ellos no están presos, ellos están privados de su libertad, sometidos a medidas socioeducativas y en algún momento tienen que retornar a la sociedad, y lo ideal es que retornen en mejores condiciones de las que ingresaron. Y la realidad, y yendo al plano del ser, es que se aumentan las penas, pero no se mejoran las condiciones de reclusión, ni se respetan, ni se valoran sus derechos humanos. Corseñac, por ejemplo, menciona que uno de los pilares más importantes para una democracia de calidad es el Estado de Derecho, ¿no? Es que el Estado sea responsable de las cuestiones que le caben, y plantea como alguno de los problemas la corrupción, la desigualdad social, y como cuestiones que imperfeccionan la democracia. Y bueno, acá como de repente exponer algunas cosas que no se cumplen. Los menores privados de su libertad tienen que ser privados de su libertad en instituciones distintas que las de los adultos. Por eso existe el INR y existe el INISA. Toda su pena la tienen que cumplir en un centro de menores, pero deberían estar separados los que ya cumplieron los 18 años de los menores. Y nosotros en el liceo tenemos estudiantes mayores y menores, y lo mismo en los centros. Por lo tanto, eso no se cumple. Luego también, como un desafío que tenemos, solamente hay juzgados especializados en menores en Montevideo, en la capital. Eso hace que los jueces en el interior también les den penas frente al mismo delito, penas mucho mayores para los estudiantes del interior que para los estudiantes de Montevideo. A su vez, los centros de privación de libertad de menores solamente existen en Montevideo, que hay 6, uno de ellos para mujeres, para adolescentes mujeres. Hay 6 en Canelones, todos concentrados en un mismo lugar. Uno en La Valleja y uno que se inauguró recientemente, a finales del año pasado, en Soriano. En el resto de los departamentos no hay centros de privación de libertad, lo que hace que de alguna manera se les imponga una pena, entre comillas, accesoria, que no está contemplado en ningún código, de desarraigo, ¿no? Incluso tenemos estudiantes que ni siquiera tienen documentación uruguaya, y obviamente eso tranca sus procesos educativos. Bueno, y por otro lado, obviamente la Ley General de Educación, hay un montón de aspectos que no se cumplen. El Estado obviamente tiene el deber de garantizar el acceso a diversos derechos, ¿no?, que tiene el estudiante, la salud, la educación, y bueno, evidentemente no se garantiza, porque si el estudiante viene 2 veces por semana a clase. No, y aparte también el espacio en donde nosotros dictamos clase, como decía ya al principio, era un espacio que, ya sea desde lo simbólico o de su estructura carcelaria,
no es un espacio propio a prácticas pedagógicas que involucren intentar que el sujeto vuelva a construir los lazos con la sociedad, con su familia, con el afuera, con sus pares, exitosamente. Entonces, todas estas condiciones, estas variables que nosotros le vamos nombrando desde lo jurídico, desde los espacios donde se da clase, donde hay recursos muy escasos para nosotros de la educación, es que bueno, que en realidad una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en los territorios de educación de privación de libertad. Son muchas las cuestiones que hacen a la precariedad, no solo del trabajo docente, sino las condiciones que los chiquilines están. Nada, es algo que lo que hay que seguir trabajando y es un poco lo que nosotros apostamos en acercarle esto, porque nosotros como docentes también tenemos un deber, que es en nuestra formación, que también lo hacemos por esto, que nosotros no tenemos formación exclusiva para programas especiales, de hecho no es el único programa especial que hay. Y la realidad que nosotros nos encontramos con los jóvenes es en una misma aula, chiquilines de 16, 20, 15 años que no saben leer y escribir, otros que sí, entonces es como muy complicado y complejo en estos espacios, aunque hermoso trabajarlo, ¿no? Tampoco nos quedemos con una visión negativa porque ahí pasan cosas muy buenas. Bien, para que me perdí. Estos desafíos un poco llevados a nuestras prácticas cotidianas. Bien, estábamos en esto de que también son prácticas que de alguna manera potencian a lo democrático, que de alguna manera nosotros las tratamos de implementar en ese sentido, ¿no? En la construcción de ciudadanía y de apostar que estos jóvenes van a poder salir adelante y para eso lo hacemos, eso le da sentido a nuestra práctica. Entonces, escucharlos y devolverle la voz, imprescindible, desde muy pequeños han sido excluidos, desde sacarlos de ese lugar de delincuente, de chorro, de pichi, es realmente difícil hacerlos reconocerse a sí mismos como estudiantes y como sujetos de derecho. Ellos normalizaron la violencia, normalizaron lo precario y bueno, a veces les es difícil entender que hay otras cosas para ver y para descubrir igual de interesantes de las que ya conocen. Bien, nombrar la realidad junto con los estudiantes, ¿no? Un poco esto de lo que estoy hablando, que es una propuesta de Paulo Freire, ¿no? Nosotros no descubrimos nada, que es establecer con el otro un diálogo constante, que circule el saber y que los ayude a ellos a generar otras herramientas para vincularse con los otros, en el afuera y en el adentro, que es bastante complicado también. Y en eso es que acompañamos procesos de todos los colores, que bueno, que uno se va formando y va descubriendo en ellos qué es lo que está pasando, si es que tiene dificultades de aprendizaje específicas, si es que no ve, si es que no lee, si está bloqueado emocionalmente, si pasa de todo allí y nosotros estamos acompañándolos a ellos en un proceso que es estimulado constantemente a avanzar en sus trayectorias educativas. Sí, que tienen que ver con dentro de las limitaciones que sabemos que tenemos, ¿no? Cómo democratizar o cómo ajusticiar o traer un poco de justicia social a los contextos de encierro. No es fácil, ¿no? Y bueno, nos hacemos como algunas preguntas que no tenemos respuesta. Bien, sí, ahí mientras carga la imagen y ustedes pueden ir como leyendo, son algunas publicaciones de algunas redes sociales que van a colación de un hecho muy reconocido en la prensa, que no pasó hace mucho, sino en el verano, que tiene que ver con jóvenes con los que nosotros trabajamos. Entonces, cuando vemos todo este panorama, ¿no? Y vemos toda esta cuestión que tiene que ver con lo político, con lo institucional, nos preguntamos nosotros que, bueno, ¿cómo garantizar una educación digna, de calidad y en equidad de condiciones? Cuando ya sabemos que venimos de atrás desde muchos lugares, pero que apostamos a que las prácticas colaboren de alguna manera, no les diría, no sé qué palabra usar, pero sería como esto de poder volver a dar sentido al estudiante, de volver a dar sentido al otro, y de que ellos se reconozcan en sus propias subjetividades. Bien. En esto, ¿no se volver para atrás? Sí, perdón. No tanto. Ahí va, nosotros, y acá yo quería traer a colación a Hannah Arendt, que es una persona que nosotros trajimos para pensar un poco acá y decíamos, bueno, lo público tiene que ser una práctica democratizante, ¿no? Entonces, propone también el concepto de la banalidad del mal. Entonces yo me pregunto, cuando leo estos posteos y otros peores que no los quisimos poner porque la verdad eran bastante desagradables, son discursos que en sí mismos llevan odio, o que llevan cierta vaporofobia, diría Hannah Arendt también. Entonces, yo me pregunto, ¿estas personas son malas? ¿Son malos padres? ¿Son malos amigos? ¿Son malas personas?
y tal vez no, seguramente no, pero desde este lugar, ¿cómo puedo recibir yo a un joven que ha sido excluido en todas sus trayectorias, hasta de programas que han sido y creado para abordar estas dificultades y llegan a una privación de libertad con esta visión de la sociedad? Entonces, en esto de reconocer el mal banal y reconocer cómo se construyen los estereotipos, no, perdón, se me fue. Bueno, ¿se va? Se fue. Ya me va a venir. A los estigmas. ¿Cómo se construyen los estigmas? Y bueno, nosotros nos parecía importante que ustedes puedan ver esto, que no es algo que nosotros podemos pensar o imaginar, y aprovechamos que hay un montón de chicos mirando esto, que hay que tener mucha responsabilidad y cuidado cuando uno en las redes sociales se expresa y bueno, va construyendo un imaginario social que tiene un poco también que ver lo que decía Chuy Han. Exacto. Termina generando esta exclusión de alguna manera del que no encaja con la norma, ¿no? Bien, un poco mostrando las prácticas con las que hemos intentado esto de democratizar los espacios o ejercer derechos también, darles la oportunidad de que no es a nivel social, pero bueno, de que se genera un cierto espacio público dentro de lo privado, donde sí se los escucha, donde sí se los tiene en cuenta, donde intentamos, como dice Scliar, ¿no? Una inclusión radical, ¿no? De no intentar traer, bueno, al espacio que ya tengo, que ingrese esta persona, no, transformar el espacio para que de alguna manera ellos se sientan cómodos y poder fortalecer esa participación a través bueno, de la empatía y de la confianza, como decíamos hoy. No sé si se ve por acá, tenemos, es como un pequeño buzón de quejas, donde Sí. ellos pueden ir manifestándose. Y bueno, son como esos pequeños espacios de participación. Les encanta rayar todo en el liceo, entonces hicimos un espacio, el Escribime la pared. Inspirada en la canción de Spinetta. Ahí está. Acá no tenemos el No me escribas la pared, al contrario. Y bueno, después tenemos un mural que lo estamos terminando este año, que son todas actividades que tienden a la convivencia y a la integración cuidada y respetuosa. Este mural lo hicieron todos los estudiantes de todos los centros de Colonia Berro, que son 6, que asisten a los diferentes horarios, y eso lo fueron haciendo entre todos. Y ellos saben que tal vez el compañero con el que no está todo bien, pintó ese muro y lo respetan, y eso está bueno. Y bien, y acá para nosotros es algo imprescindible y que de alguna manera como que nos ayuda a desenmarañar la baraja, que tiene que ver como con el acceso a la cultura. Entonces, ¿qué papel juega la educación en la lucha contra la exclusión y la marginalidad? Y sí, la verdad que para nosotros la educación, la cultura, el acceso a eso que se les fue dado desde siempre por diferentes motivos, llegue a ellos. Y que no sea lo mismo que se promueve de forma mercantil, sino que sea de alguna manera cosas a las que están accediendo realmente. Y bueno, el año pasado tuvimos la visita de teatro en el aula, ustedes lo que ven ahí que dice delito poético es un proyecto que lleva adelante la profesora de música junto con otros docentes de inglés, de matemática y demás, hacen círculos de lectura, leen poemas de César González y demás, y bueno, allí ellos tienen su espacio, y después tenemos a Dobbs, que es un contrabajista que nos visitó toda la semana pasada, que él toca piezas de Bach, y bueno, les dio toda una explicación de hasta dónde llega esta música, por qué no es repetitiva y demás, y les explicó un poquito de ese instrumento y de su historia. Allí tenemos la fotito de unas cosas que le dimos a los chicos en esto de que generar como un espectáculo, ¿no? Las sillas numeradas, tenés una silla, no te puedes sentar en cualquier lado, tenés que comportar de una determinada manera. Bueno, mirá, estuvo bueno desde todos sus lugares donde lo veamos. Bien. Bien, después también intentamos promover dentro de las limitaciones que tenemos las salidas didácticas y la participación, ¿no? Esto fue todo un aparato que armamos de circuitos para la elección de delegados y de abanderados. Los chilenos se hicieron la credencial, bueno, obviamente sin foto, pero debatimos de cómo iba a ser el número de serie, de cómo íbamos a establecer los circuitos y demás, los sobres, se hicieron los troquelados, todo. Hicimos un padrón, les explicamos todo cómo era. Incluso ellos estaban muchos tramitando su credencial por las elecciones, y bueno, también nos sirvió ahí como una oportunidad para trabajar con ellos esto. Y bueno, en esta línea lo que queremos como destacar, porque nos vamos quedando un poco sin tiempo, es sintetizar, esto después les va a quedar, que lo que
tienen en común todos los autores, más allá de que son de distintas épocas y de distintos lugares, es que todos coinciden en la importancia de la justicia social, del compromiso, de la equidad y de la participación de las personas, de los ciudadanos, en este compromiso, digamos, ¿no? Por la democracia, porque sabemos bien que aún queda mucho por construir, aún queda mucho por perfeccionar nuestra democracia, y que depende de nosotros, de alguna manera, sostenerla y mantenerla y seguir otorgándole ciertos principios para poder superar constantemente precipicios que se nos van planteando. Sí, en ese sentido también, y en todos los contextos, en todos los liceos, en todos los lugares que se imparte de educación, es imprescindible la cultura, es imprescindible el saber, la sabiduría para poder apostar a la crítica, ¿no? Como decía Arendt, es necesario poder ser crítico, es necesario poder evaluar desde las acciones más concretas y más banales hasta las más complejas. Y en este sentido es que nosotros estamos todo el tiempo tratando de poner a los chiquines en situaciones de tomar decisiones, de decir sus horarios, de que sean conscientes de cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones, de qué se espera de un liceo que está en privación de libertad. Y bueno, todos esos lo tratamos de traducir en prácticas que pongan en ejercicios de autonomía, ¿no? Y para eso proponemos a Paulo Freire, y lo hicimos la otra vez y lo volvemos a hacer, en tratar de ejercer una pedagogía de la autonomía, que a ellos les permita tener un contacto con la realidad y poder ser más reflexivos y nada, poder generar un diálogo con el otro para conocer el mundo que les rodea. Y en esto también de algo que no mencioné al principio, pero esta frase de a mí no me va a ganar el destino es una frase que constantemente dicen los estudiantes, y bueno, por eso también traer como un poco la pedagogía de la esperanza de Freire, y de que realmente sus destinos no estén ya condenados de alguna manera, sino que, bueno, que tengan una posibilidad de reivindicarlos, esa oportunidad. Bien. Bueno, en esto de ir cerrando un poco, tenemos muchísimo para hablar y nos gustaría compartir muchísimo más, pero bueno, los invitamos de alguna manera como a pensar qué prácticas podemos desarrollar para continuar democratizando el derecho a la educación en todas las aulas. Nosotros hablamos de la educación en contexto de encierro en esta oportunidad, pero trabajamos también en otros liceos y entendemos que es importante llevar esto a la educación en general. También preguntarnos cómo abordar esa desconfianza que tienen hacia toda la sociedad en general, y también entendemos que la sociedad hacia ellos, ¿no? Cómo abordar esa desconfianza para que su retorno a la sociedad no sea un fracaso y no terminen nuevamente como un poco en eso, y entendemos que para eso es necesario tejer lazos sociales y brindar espacios públicos de participación a todas las partes. Y de alguna manera también tomar una cierta responsabilidad como sociedad, como adultos de esta sociedad, para sentar de alguna manera esos principios que hagan que puedan tener un futuro por lo menos con más oportunidades. Sí, ¿no? y en esto de responsabilizarnos tiene que ver con esto de la moral, el pensamiento moral del que hablaba Bauman y de lo que pide Hannah Arendt, ¿no? De ser conscientes de que hay un otro, de que hay un sujeto que necesita y merece ser escuchado, de esta idea de que por más allá de la incertidumbre de su existencia, ellos tienen derecho a ser sujetos y derecho a que sean respetados como tales y no recibir tanta indiferencia y tanta marginalidad y tanta exclusión en los espacios en los que ellos habitualmente habitan. Bueno, obviamente queremos saber si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber o algún comentario, y después al finalizar les vamos a pedir si quieren y pueden ingresar. Por favor, me disculpen. Dale, Maggie. Ahí está, vieron que hablábamos de los audios. Dale, Maggie, por favor, pedimos que apaguen las cámaras y los micrófonos que no son de los expositores. Laura, ahí está, gracias. Si alguien estaba hablando recién que salía de las conversaciones de la casa. Así que sigue prendido ese micrófono. Por favor, cuiden ese aspecto para que esto salga de la mejor manera posible, porque después los vamos a guardar en un video, ¿está? Muchas gracias. Disculpen, chiquilines. No, está bien. No, nada, nosotros queríamos mostrarle un montón de cosas más y nos vamos como dando cuenta de que nos falta un poco de tiempo, nos emocionamos, pero queremos ir como viendo lo que ustedes nos aportaron, ¿no?
Y nada, y agradecerles por la escucha y si tienen consultas, acá estamos para responder. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si algo no se entendió, Algunos si quieren que les comentarios, ahí está, no expliquemos. sé si Clara los lee, están apareciendo algunos comentarios en el chat. Sí, algunos compañeros han comentado. Claudia González dice, me tocó trabajar en Ciudadela, estamos por hacer un libro sobre los mismos temas. Gracias por tanto, chicas, una mirada a la realidad. ¿Ah? Y también Elizabeth dice la importancia del diálogo. Son los compañeros que han participado en el chat. Si alguien quiere levantar la mano y quiere hacer algún aporte, bienvenido. La idea era en el chat porque era más fácil para organizarnos. También Laura Sáenz dice, excelente, vuestra exposición, gracias. Bueno, hay nada. A las órdenes. Agradecen los Para nosotros colegas. la verdad que es un placer poder exponer de alguna manera, porque es como eso, como dar un poco de luz a las prácticas que muchas veces no se conocen. La vez pasada, la misma encuesta que les dejamos hoy la hicimos la vez pasada, y si bien respondieron pocas personas, nos llamó la atención que de 7 personas que respondieron, 4 no conocían la educación, o sea, no sabían que existía había una liceo educación en en contexto de encierro. Sí. A nosotros desde Inspección nos ocupa en realidad esta temática porque sabemos que en realidad hay mucha necesidad de que esto se haga visible para pensar estrategias comunes de cómo trabajar en estos contextos. Entonces, en realidad, dar visibilidad a estas prácticas y bueno, y poner un pienso colectivo para poder trabajar en estrategias que obviamente mejoren los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y obviamente que sí hará a la democracia eso, ¿no? Ahí Laura Sáenz, un exacto, quienes no han trabajado en este tipo de contexto no tienen ni idea y es muy difícil, solo con mucha humanidad es posible. Laura Rivas la felicita. María Rondán dice, ¿cuáles son las posibilidades o situación de estos jóvenes para la formación terciaria? Es una pregunta que le hace la compañera. Sí, está muy interesante porque en realidad es una gran dificultad. Nosotros creo que en este momento hay 3 jóvenes que están, o 2, que están en el sistema de privación de libertad, que están cursando facultad. En Berro es prácticamente imposible porque no hay internet y lo hacen virtual. No, y además hay algo que es destacar, que bueno, que en realidad la LUC se implementó, pero sin mucho margen ni mucho tiempo como para pensar en estas cuestiones. Entonces, se van pensando a medida que van surgiendo las necesidades. Nosotros tenemos 2 jóvenes que terminaron en el liceo, 3 jóvenes que terminaron en el liceo, 1 egresó, y los otros que siguen en privación de libertad hicieron el proceso de inscripción, cumplieron con lo que la facultad se les pidió, pero bueno, al no estar pensado, no están los recursos o el sistema de estudiantes de la universidad que hacen las pasantías de acompañamiento pedagógico, tampoco estaban previstas para la colonia, entonces es como muy difícil, se está esto todo implementando, todas las consecuencias de la LUC se van viendo en situ, porque no fueron pensadas ni proyectadas hacia el futuro, simplemente se forzó una pena. Hay una compañera ahí que comenta que en Paysandú había un estudiante cursando y que tuvo que dejar. ¿Y por qué fue que tuvo que dejar? Valeria, ¿estás, Valeria? Sí, estoy, no sé si me escuchan. miraba Perdón. la cabeza para atrás. Sí, teníamos un compañero muy bueno, estudió estando en la cárcel y empezó el IFD cuando salió con libertad condicional. Y él amaba escucharnos, ¿no? Amaba. Por eso las escuchaba y se me erizaba la piel, porque es tanto la historia de él. Él decía que no estaba acostumbrado a escucharnos hablar así. Y claro, es tanto el lenguaje vulgar que tienen, que él nos escuchaba y decía, es un placer escucharlos hablar. Para mí que ustedes hablen así, que me enseñen, lo integren, porque ¿qué pasó? Lo que nos costó fue que la profe me habló porque soy grande, obviamente, me pidió si no lo podíamos integrar al grupo, y porque los chicos jóvenes ninguno lo quería, ¿no? Entonces ahí lo integramos y él estaba como feliz que nosotros fuimos parte del grupo, y más en el IFD que todos en equipo. Y bueno, y él nos decía, bueno, hablá, ¿qué parte das vos? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te sentís más cómodo?
Y él me decía, lo que ustedes quieran está bien, lo que ustedes quieran está bien, pero es tal cual, chicas, lo que ustedes están contando es la realidad, es tal cual y si esa posibilidad nosotros como compañera no, nos cambió la perspectiva de decir cuántas posibilidades se pueden dar a estudiantes y tal, y él tuvo que dejar porque dijo que la cabeza no le daba y es un nivel de exigencia que no están preparados. Claro, Gracias. porque nosotros, muchas gracias. Gracias. El programa trabaja con el plan 94 y con el plan 93, 96 96 extra edad, y en realidad hacen una jerarquización, las clases son entre un 8 y un 16 encuentros máximos, y realmente desde ya hace un tiempo, hace por lo menos 3, 4 años, que estamos apostando que las formaciones sean reales. Pero Claro, sí es tal cual. verdad que es muy difícil, la verdad que es muy difícil porque los chicos vienen muy disminuidos, aprenden a leer y a escribir, mismo en privación de libertad, y ahí pasan al liceo o vienen de planes 2013. Hay que hacer toda una nivelación, hay que hacer todo un laburo que bueno, que cuando egresan se nos termina la posibilidad de trabajar, y le deseamos lo mejor y sabemos que aún así es insuficiente porque son otras también las cosas que faltan. Sí. Ahí la compañera Techera dice que en realidad, dice, muchas gracias por la exposición, justo eso iba a comentar, que no tenía idea de que existía un liceo en contexto. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Y Claudia González dice, el trabajo de concientizar debe empezar en el hogar, en los ámbitos educativos sociales, etcétera. Tarea de todos, sin partido, sino en el interés en el otro. Sí, eso totalmente, de acuerdo. Bien. Acá María Rondán dice, en facultad cursé con un compañero privado de libertad, los trabajos en equipo fueron complejos de hacer y hasta de coordinar, puesto que no tenía celular y solo ciertos tiempos para conectarse, por ejemplo. Y Laura dice, gran tarea de construir tantas cosas para crear nuevas pautas de convivencia social, creo que también le falta contención posterior al encierro. Sí, totalmente. Todo eso que dicen es así. O sea, en realidad uno tiene que pensar en eso como docente, ¿no? Desde nuestro rol docente, a mi entender, en esos 45 minutos que están ahí, porque si no termina siendo muy frustrante, ¿no? Trabajar la frustración también es todo un proceso. Sí. Ahí la compañera Graciela Rizzo está levantando la mano. Ahí va. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, bien, clarito. Bueno, primero que nada felicitarlas, es muy bueno el trabajo que están haciendo. Y bueno, yo soy jubilada y te puedo decir que trabajé 10 años en contexto de encierro, pero en una cárcel de adultos, donde llega de todo, llega gente que no ha hecho la escuela, no sabe leer y no sabe apenas escribir, pasan por la escuela y bueno, ya hacen lo que pueden. Lo que yo observé en estos 10 años es todo lo que ustedes lo dijeron es tal cual. Pero he observado que dentro, ellos tienen la esperanza que dice la pedagogía de Freire, es verdad, pero y después cuando salen a la realidad, esa esperanza se vuelve una desesperanza, porque no encuentran trabajo, porque, por ejemplo, lo sé porque lo vivo, eh, a la vuelta de la esquina viene llegando un, de ahí de contexto de encierro, y lo primero que escucho yo al vecindario es, mirá quién viene, quién llega, ya viene a raterear y todas esas cosas. Entonces, ya desde la esquina ya viene la negativa, lo negativo. Entonces, es un trabajo de todos y entre todos. Eso es lo que yo observo, y después dentro te dicen, profe, yo no voy, esta vez sí va a ser la última, esta vez sí va a ser lo último, y nunca es la última. Al tiempo lo volví a encontrar, y entonces yo me replanteaba lo mismo que ustedes, la pregunta si era de
si es una educación de calidad, es una sociedad de equidad, dónde estamos parados, qué hacemos nosotros, todo eso. Nada más que eso y felicitarla y muchas gracias. Gracias, compañera, gracias por los aportes. Nosotros en realidad, como les comentaba hoy al comienzo, estamos ocupadas en esta temática, ¿no? Así que más adelante ustedes van a ver que lo vamos a conversar con las compañeras, tanto con Claudia como con Soledad, a armar un ciclo específicamente para educación en contexto de encierro, porque en realidad sabemos de la necesidad que existe de pensar lo que les decía hoy, las estrategias para acompañar, ¿no? A esta población. Así que bueno, si no hay ninguna otra consulta, le agradecemos a Yael, le agradecemos a Nadia la solidaridad para compartir lo que el pienso que le ponen a su trabajo diario, con la pasión con que trabajan, agradecerles y bueno, acá estamos para todas las instancias que ustedes consideren necesarias de compartir lo que hacen con los estudiantes. No sé, Soledad, si tú crees. No. Sí, agradecerle a las compañeras, muy interesante la ponencia, igual que la otra vez, ¿tá? Gracias. Otra cosa que les quiero decir a los compañeros que están conectados, que todas aquellas temáticas que ustedes consideren que son importantes, hacer visibles, ustedes se contactan con nosotros, que saben que nosotros estamos súper abiertas para poder pensar actividades, para poder trabajar en equipo, ¿no? Nos interesa mucho la voz de ustedes, de los que están en territorio, en primera línea con los estudiantes, con las prácticas educativas. La inspección está súper abierta a eso y a trabajar con ustedes para que estas instancias académicas se den, digo, y la voz de ustedes se escuche, la de los estudiantes también. Así que gracias, Nadia, gracias, Yael. Hasta pronto. Ahora, Bueno, nos quedamos escuchando, gracias. Ahora le vamos a dar paso a la profesora Margarita Guiar, y ahí tenemos a participantes que están atentos y nerviosos. Así que bueno, Margarita, presentamos y presentamos a los... ¿Tenés qué? A ver, volvemos a solicitar, por favor, que revisen si su micrófono está abierto porque están metiendo conversaciones que no son de la exposición. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer mucho este espacio a las inspectoras, un gusto enorme a todos los compañeros que están conectados, agradecerles. Y bueno, nosotros estamos acá con los jóvenes y en realidad quedamos muy encantados con la presentación de las compañeras porque es una realidad que no es tan cercana y que no generalmente la desconocemos. Y es realmente dura. Los chiquilines estaban muy atentos. Nosotros hicimos un trabajo sobre ciudadanía digital, justamente de las redes, y bueno, y cuando miraban los agravios estaban impresionados. Bueno, pero a nosotros nos toca hoy, nosotros abordamos la democracia a través más bien de una realidad, diríamos, mirando la convivencia de las aulas en general y sobre todo como filosofía de vida a los que nos toca una vida un poco más leve que a un alumno que se encuentra en estado de reclusión. Entonces, hicimos, tengo una presentación que ya paso a compartir y que está a disposición de ustedes. Y nosotros trabajamos a partir de la concepción de un libro de Aníbal Barbagelata que se llama La democracia, y él la toma como una expresión de vida y de filosofía de vida, en la cual él nos habla que la democracia y las actitudes de tolerancia se encuentran en todos los espacios. Es allí que nosotros lo bajamos, lo contextualizamos en las aulas, en el trato con los jóvenes, en el trato en los corredores. ¿Por qué nosotros teníamos que tener actitudes tolerantes? Y utilizamos distintos libros, como por ejemplo uno de las actitudes y valores familiares.
En esta presentación, que después queda a disposición de ustedes, visualizamos las competencias a trabajar, que fueron comunicación, pensamiento crítico y relación con los otros. Y paso a poner acá, en realidad las utilizamos a través de competencias abordadas en los espacios de ciencias sociales, en el cual ellos, a través de actitudes de interrogación didáctica y dialógica, porque utilizamos a metodología dialógica, lograron expresar su propio contexto y a su vez usar lo que Ramón Flecha habla, el aprendizaje experimental. Hay un micrófono abierto. Por favor, a ver que hay un micrófono abierto, si son tan amables de revisar. Entonces, ahí nosotros tratamos de trabajar, ¿verdad? Trabajar a los interrogantes, que construyeran marcos explicativos, ¿no? Con miradas críticas, y ahí estamos desenvolviendo en la clase. La primera parte del proceso de plan de aprendizaje se dio a través de un pequeño texto que se llama La Tolerancia, está realmente en recursos y materiales de lectura, que es ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo es ser tolerante? Para un manual de las virtudes familiares, que dice, ser tolerantes, aceptar cosas que no me gustan, tal como son, y si practicas la tolerancia y alguien te fastidia, sigue tu marcha, sin prestarle mucha atención. Cuando sos tolerante, puedes ser flexible. Entonces, eso nos dio la idea de poder participar, ¿verdad?, en flexibilidad y diálogo. Luego, después que colocamos ese material, yo soy de usar muchos organizadores gráficos. Yo llevé impreso este organizador gráfico en el cual se muestra no solo la democracia como forma de gobierno y la contrapone al totalitarismo o lo que viene a ser los gobiernos autoritarios, sino que demuestra cómo la concepción del individuo determina la forma de gobiernos y donde la concepción de democracia se expresa en las garantías de los derechos humanos. Y allí trabajamos la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación, y la libertad de expresión, ¿verdad?, no solo en su expresión, sino en su formación. Allí vimos, ¿verdad?, las libertades consagradas. Luego abordamos distintos principios que sustentan la democracia, donde allí mismo surgieron cosas que son del diario vivir, que escuchan en los medios radiales y televisivos, por ejemplo, de dónde viene el poder, ¿verdad? De dónde está el poder. Y surgen frases en combinación con historia, por ejemplo, mi autoridad emana de vosotros y ya cesan de vuestra presencia soberana. Entonces, ahí vamos surgiendo y construyendo el conocimiento en forma compartida, todos juntos. Hablamos del sufragio universal, y por qué nuestro sufragio es obligatorio. Ahí surgieron ideas de por qué el sufragio en otros estados, en otros países, es facultativo. Entonces, si bien es una planificación globalizada, que tiene una gran cantidad de contenidos, sientan las bases para ir profundizando a posterior cada una de estas ideas. ¿Y qué sucedió en nuestro país? ¿Qué sucedió en aquel entorno de los años 73 en adelante, que habían dictaduras, ¿verdad? Entonces, ahí, luego que empezamos a analizar el papelógrafo, seguimos y posteriormente trabajamos un recurso de videos, materiales documentales de época, que ahora se cargan, y prefiero darle oportunidad que los jóvenes se expresen de cómo les gustó, qué aprendieron, qué fue lo que nos llamó la atención de la actividad. Eran registros de época documental de ese momento, ¿no? Luego hablamos, también hay un pequeño libro creado por mí, que es un disparador, que se llama Los partidos políticos dinamizadores de la democracia, donde ahí hablamos de los partidos políticos, y qué eran, sus cartas fundamentales, y fuimos construyendo, como digo, el conocimiento de a poco, como habla Ramón Flecha, ¿verdad?, de la construcción del conocimiento entre todos, y a su vez con Habermas a través de un aprendizaje dialógico. Bueno, después que vimos el visionado de los videos, hicimos una pequeña
pausa de reflexión individual en la que ellos prensaron todo ese bagaje de conocimientos que se habían dado, que son contenidos estructurantes de las unidades curriculares, porque democracia está en todo, ¿verdad? Participación ciudadana lo podemos dar, participación juvenil, perdón, formación para la ciudadanía, lo podemos dar en sociología, lo podemos dar en todas nuestras ramas, porque la convivencia, ¿verdad?, está en todo. Entonces hicimos ese análisis y luego yo les voy a llevar para tarea una propuesta de ejercicios que también está ahí, que la pueden después ver. Hice una pequeña grilla de evaluación y acá tengo un registro de cómo se vivió en el aula, con qué seriedad, porque también surgieron dentro de ese aprendizaje dialógico compartido experiencias personales y experiencias de sus familias que comentaban cómo había sido ese tiempo, cómo ellos habían vivido ese tiempo histórico de transición, ¿verdad? Y cómo nuestro país siempre se expresa a través de los sufragios, a través de expresarnos a través de las urnas. Eso también estaba muy, muy marcado. Y ahí estaban, ¿verdad?, así elaborando sus producciones individuales. Por aquí, bueno, aquí son los libros trabajados que faltan también con Señac se consultó, también Jiménez de Arecha, Barbagelata, Ademar Sosa, bueno, Anijovic, la evaluación como una forma de evaluación continua y para aprender. Bueno, el marco curricular en cuanto todavía manejamos este tipo de competencias, dado que en otros países, por ejemplo en España, utilizan el mismo nombre, pero las competencias son bastante semejantes. Ahora les daría la palabra a mis jóvenes, que creo que es la parte más linda, la más importante aquí. Margarita, estaría bueno que cuenten de qué liceo son, de qué grupo, cómo se llaman. Ahí está, vamos a ir a uno, porque estamos con un anexo ahí que, bueno, ¿quién va a pasar primero? Ahí va, y se van acercando, por favor, al micrófono, si son tan amables como... Me gustaría primero que nada presentar el grupo. Nosotros somos los alumnos de quinto humanístico de José Pedro Varela, del departamento de Valleja. Yo soy Pablo Nieto, el delegado de la clase, y va a empezar la exposición mi compañero Valentín Marina Campos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Este año se marca 40 años desde que volvió la democracia en nuestro país. Para entender por qué acá voy a dar un repaso histórico, por qué surgió la dictadura y por qué volvió la democracia en nuestro país. La dictadura cívico-militar que comenzó con el golpe de Estado de 1973 fue un periodo de gobierno autoritario que duró hasta el 1 de marzo de 1985. En una democracia los derechos y las libertades están garantizados: la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la asociación. Muy bien. Durante la dictadura, hasta el derecho más básico fue violado. La censura se tomó tan extremo que hasta a ciertos artistas fueron prohibidos de actuar. Como ejemplo, los limareños, otros fueron exiliados, enemigos considerados enemigos del Estado fueron capturados, secuestrados, torturados, mientras que otros fueron exiliados. No, yo voy a hablar sobre algunos civiles que estuvieron involucrados en la democracia. Por ejemplo, yo tuve un abuelo que trabajando en el Banco República, un trabajador normal, fue llevado 2 veces a los cuarteles. Seguramente alguno de los acá presentes tenga algún familiar, sea algún civil, sea algún militar, sea alguna persona del Movimiento de Libertad Nacional Tucumano, y eso muestra que en ese tiempo igual fue no solo un artista como nuestro compañero, sino una persona cualquiera o lo que sea, no se libraba ni de libertad de la censura de libertad de expresión, ni de comportamiento. Si se veían a más de 3 personas juntas, igual los caían presos por, qué
se planeaba que era... bueno, yo voy a hablar sobre el sistema de gobierno de la democracia. La democracia es un sistema de gobierno que se caracteriza por tener una renovación claro, circulación así de los gobernantes, o sea que cada cierto tiempo se cambia el gobernante. Luego un sistema también electoral por virtualización, o sea que es muy difícil que se haya un robo de voto o una trampa de voto. También se caracteriza por tener, no concentrar el poder en una sola fuente, sino que se caracteriza por tener tres poderes, que son el ejecutivo, legislativo y judicial. El habeas corpus es algo muy bueno, ya que ayuda, si nos llevan detenidos, podemos pedir al juez que nos lleve a que nos revise nuestro caso para saber si estamos detenidos injustamente o fue buena razón. Y así podemos saber si estamos tomando seriamente nuestro caso y necesariamente podemos estar detenidos. Bueno, y ahora vamos a comentar un poco lo que nos pareció la forma de trabajo con la profesora Margarita. Y a opinión general, a nosotros nos pareció muy interesante porque tuvo ideas muy dinámicas para trabajar y eso hizo que nos llamó la atención y que no nos faltaba el tema. Por ejemplo, nos mostraba videos y nos mostraba varios puntos de vista desde distintos partidos políticos también. Y eso, y la estrategia de trabajo le llamamos estrategia dialógica, que se trata de hablar entre nosotros y ir como debatiendo, como entre todos construyendo los conceptos. Acá ellos más o menos expresaron lo que hemos trabajado. No sé si hay algún tipo de preguntas. Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste? Todo bien, inspector, anda bien. Bien, bien, de acá de Tacuarembó, lloviendo mucho. No sé, por ahí, por 33. Acá estamos en La Valleja, pero 33 también está un poco nublado, estaba cuando salí. Ah, bueno. Felicitaciones, felicitaciones, Margarita, felicitaciones a los chicos. ¿Sabes qué? Me gustó mucho también, por supuesto, el MIC se hizo con los estudiantes y también la estrategia, ¿verdad? La estrategia que focalizaste en la parte justamente dialógica y que ellos lo tienen en cuenta, porque a veces está bueno explicitarlo y está bueno trabajarlo didácticamente. Y además puntualizaron también la parte de los recursos, la parte de los videos. Entonces a mí me parece que fue un complemento y estamos hablando que estamos en mayo, ¿verdad? Entonces, es buenísimo eso, y también estas instancias lo que hacen es enriquecernos, ¿no? Y los chiquilines, toda la parte de las exposiciones, animarse, ya son chiquilines, que ya, ellos están Ellos están en segundo de EMS, de en educación. segundo de... Y aparte hay otra cosa, que no fue diseñado, que yo diga, elijo este alumno, elijo el otro alumno, no. Esto fue totalmente participativo, el que quisiera participar, que se animó. Hay alumnos que, si bien a veces no todos tenemos una dificultad, de repente leemos un poquito más lento, otro más rápido. Sin embargo, el que se decidió participar acá con nosotros quiso expresar cómo estuvo la clase, qué fue lo que hicimos, qué aprendimos. También están, como decía yo, instructora, es una planificación globalizadora donde los conceptos están abordados en forma global que deben ser profundizados, pero en realidad se trabajó bastante, incluso dio tiempo para cómo se ejerce el poder y quiénes los ejerce, ¿verdad? Entre que hablábamos, ¿verdad? Democracia directa, democracia representativa, semi-representativa o mixta, como es la nuestra. Incluso se nombraron los institutos de intervención directa, como son el referéndum, la iniciativa y el plebiscito. Por lo menos tuvieron ideas claras de conceptos que marcan lo que son el arraigo de lo que es la democracia importante, así. Y la participación más lo experiencial,
aquello que ellos trajeron de sus casas fue muy bueno y fue muy, lo que más valió, me parece, fue el hecho de el respeto, porque en realidad fue un tiempo histórico que se vivió, ¿verdad? Que ellos asociaron, porque también lo habían dado en historia, y fue un tiempo histórico que exige perdón o paz, ¿no? Y cómo ellos dentro de su salón supieron escuchar al alumno que decía, no, mi abuelo fue militar. Bueno, no, mi abuelo no, mi abuelo estuvo en la guerrilla, mi abuelo fue un civil y vivió esta situación. Entonces, desde la mirada de un joven, como todo estaba ahí plasmado y quedaron con deseos de ir a buscar más información a su casa. Y eso también es bueno porque logra el vínculo casa-liceo, casa-familia, familia-liceo, porque siempre estamos a veces un poco desconectados. Bueno, es un tema que es un tema de todos, un tema de la historia, dolorosa, sobre todo para las personas que tuvieron muchas pérdidas y para todos los que vivimos esa privación o se vivió en ese estado de privación, pero fue realmente muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y una parte del ejercicio, está la grilla que pudiera, ahora estamos con una conexión de teléfono porque no es buena la conexión aquí, entonces estamos con un hotspot hecho de mi teléfono, entonces al abrir otros archivos que están en un doc, puede cortarse, tengo temor de que no fluya bien, la comunicación se corte como hoy, entonces, pero quedan en la presentación todas las producciones, o sea, la grilla de ejercicios, el organizador gráfico, por supuesto, y una pequeña planillita de valoración de competencias que las elaboramos, ¿verdad? Con ciertos indicadores, sobre todo teniendo en cuenta las competencias abordadas, como el pensamiento crítico, la relación entre los otros, la comunicación y los procesos cognitivos que se van desarrollando. Yo quiero felicitarte, profe, y a los estudiantes, porque sé que es un grupo que los compañeros que están escuchando tal vez lo desconocen, que hay estudiantes con ajustes razonables, ¿no? Tal como nos habías informado. Y cómo han llevado adelante el proceso, ¿no? Cada uno con su tiempo y de acuerdo a sus posibilidades. Así que, bueno, agradecerles a ellos, felicitarlos por el trabajo, por esa construcción que han hecho en colectivo, como bien decía Claudia, cómo se tomaron en cuenta cosas que son sumamente relevantes. Así que bueno, agradecerte por prestarte, porque ellos puedan de alguna manera también participar. Creo que es fundamental. Todo lo que ellos construyan para nosotros como docentes es valioso. Eso lo tienen que saber, ¿no? Y el tiempo que le dedica cada docente, ¿no? Que de esta inspección siempre nosotros reivindicamos el trabajo de los docentes que están en primera línea, que están dando batalla todos los días con las circunstancias del aula. Es maravilloso que esto se socialice, esto es producción de conocimiento y esto es el empoderamiento no solo de los docentes, sino también de los estudiantes, algo que para nosotros, hablo en nombre de las compañeras también, es fundamental, ¿no? Así que bueno, felicitarlos y bueno, y seguir trabajando y dar apertura a otras prácticas de otros compañeros que pueden estar en este momento acá escuchando. Pero quería hacer esa acotación de que el grupo tiene estudiantes con ajustes razonables y bueno, como todos se prestan para participar y poder estar en esta instancia con nosotros y compartir solidariamente lo que han realizado. Así que felicitarlos. Ahí hay compañeros que están escribiendo. Muchas gracias. Laura Rivas pone muy bueno el trabajo, saludo y felicito a la profe y sobre todo a los estudiantes que se animaron en esta instancia. Claudia González dice muy bueno y completo, gracias a todos, mucho trabajo. Magdalena Techera dice felicitaciones a la docente y estudiante por el trabajo realizado. Y Laura Sáenz dice qué lindo trabajo, compañera, felicitaciones. O sea, esto también es un mimo al alma, es un mimo que los compañeros digan esto, así que bueno, felicitarlos. Muchas gracias, muchas gracias. Este material queda a disposición de las inspectoras, de la cátedra, está para socializar. Muy bien. Ahí también te cuento, Laura Suárez dice felicitaciones a la compañera, a los estudiantes. Yael dice felicitaciones. Lucía Pisani, felicitaciones a los estudiantes y a la profe. Elizabeth dice muchas gracias. Karen Martínez dice muy lindo trabajo, colega. Y bueno, esos son los mensajes de reconocimiento de los compañeros. Así que no sé si alguien, Elizabeth está con la mano levantada.
No sé, Margarita, si tú querés decir algo para cerrar. Tengo, si buscan, miramos acá esto. Me gustaría compartir con las compañeras esta frase. No nací para ser profesor, así me fui haciendo de esta manera, en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de las prácticas de otros sujetos, en la lectura persistente y crítica de textos teóricos, no importa si estaba o no de acuerdo con ellos. Es imposible practicar el estar siendo de este modo sin una apertura a los diferentes y a las diferencias, con quienes y con cuáles siempre es probable que aprendamos. Paulo Freire. Compañeros, espero que mi humilde labor de profesor ilumine vuestras prácticas. Y hay un agradecimiento a todos, ¿verdad? A todos los que hacen posible esta oportunidad de compartir con ustedes. Ya, un alumno también quiere agradecer. Ah, bueno, hay un alumno que también quiere agradecer. Yo quiero agradecer a Inspección y a la NEP, sí, el espacio de poder presentar lo que trabajamos en clase, dar a vos, decía a los alumnos de Varela, y todo esto, el poder representar lo que trabajamos en clase, el apoyo de la compañera, de la profesora Margarita. Y no, en resumen es agradecerles a todos por el espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, vamos entonces cerrando. Nada más que agradecerles y que estén atentos porque van a ver ahora en las otras instancias, ustedes saben que es un ciclo, el 30 de junio y el 28 de julio, son las dos actividades que van a continuar, así que estén atentos porque van a haber otros compañeros que van a compartir de diferentes lugares del país, porque estamos tratando de integrar a todos los compañeros del sur, del norte, de todos los lugares, para que todos puedan participar, que esa es la idea, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y estamos en contacto pronto. No sé, Claudia, Soledad. Sí, gracias. Felicitaciones a la profesora y también a cada uno de los chiquilines que participaron, ¿sí? Porque se animaron a participar. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, felicitaciones Y y para adelante. Y un regocijo para nosotros que los estudiantes puedan intervenir también. Y bueno, y los esperamos y bueno, siempre como un eslogan, siempre construyendo ciudadanía. Gracias. Bueno, un placer para la Casa de Alicia este encuentro, la verdad. Volvemos a agradecer a la Inspección de Derecho por integrar esta actividad en nuestra agenda y bueno, una alegría recibirlos a todos, a las expositoras y a los estudiantes expositores especialmente. Nos vemos en el encuentro del mes que viene entonces. Un gran abrazo a todos. Un abrazo para todos, que pasen muy bien.